La comida, el hecho de comer, no es solamente, como dicen los caibiles, combustible. No es llenar el tanque para seguir viviendo tantas veces sin sentido y sin rumbo. En casi todas las culturas, la comida, el hecho de comer, es un acto profundamente humano, porque se trata de convivir, se trata de entrar en intimidad. Y aquellas casas que no son hoteles, donde cada uno lo hace a las horas que quiera, sino que al menos una vez al día se encuentran para convivir, para humanizarse más. Entonces el hecho de comer se convierte en vida, en intimidad y en convivencia que nos hace crecer. La palabra de Dios hoy, en la primera lectura y también en el Evangelio, nos habla de alimentarnos de la sabiduría. Y alimentarnos de la sabiduría para el buen vivir y para el buen actuar, para la sensatez, para ir más allá de la materialidad de la vida, porque tantas veces nos quedamos solamente en eso, y la realidad de la vida es mucho más amplia. Y por eso la palabra nos insiste en la primera lectura, hablándonos de la sabiduría como un banquete que nos humaniza, que nos espiritualiza y que nos hace ser más. Porque el ser más no lo da el dinero. Tantas veces en nuestra historia guatemalteca, dinero corrupto, dinero podrido, fruto de la injusticia y del dolor del pueblo. Y la vida va por otro lado, porque aunque me entierren en caja de oro y vayan mariachis y vaya la banda, si no me arrepentí, si no cambié, de nada sirve. Entonces la vida va mucho más allá, y por eso la palabra nos invita a alimentarnos de la sabiduría que viene de Dios, pero no de un Dios que está fuera de la realidad. Es el Dios cercano, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, es el Dios que sabe del sufrimiento, que sabe de las injusticias, que sabe del exilio y que sabe de tantas cosas, como lo podemos ver en los evangelios. Jesús
verdadero Dios y verdadero hombre, que por amor a nosotros no consideró su condición divina, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, sino que se hizo nada, se anonadó para que nosotros fuéramos en Él lo más digno, lo mejor y salvados. Por el otro lado, el Evangelio nos invita a ir más allá. Ya estamos terminando el capítulo 6 de San Juan que hemos leído en estos domingos. Todo empezó con la multiplicación de los panes y de los pescados. Jesús, que no se preocupa solamente de lo espiritual, también de lo material, porque la salvación es integral. El Señor no predicó el Evangelio a los ángeles. El Señor ha predicado el Evangelio a hombres concretos y que viven situaciones muy concretas y muy distintas y que están llamados a la salvación. Todos comieron hasta saciarse de unos pocos panes y de unos pocos pescados, porque cuando hay solidaridad y no hay injusticia y no hay corrupción, las cosas abundan. Y entonces, ¿qué pasó? Lo quisieron hacer rey. Y Jesús escapa de eso, porque su misión no es esa. Ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse, nos dijo el domingo pasado, o me buscan porque vieron signos y señales. Es la pregunta que yo me hago para mi vida, porque el hecho de ser sacerdote no me da pase de cortesía para la salvación. Yo tengo que hacer camino igualito que el de ustedes y convertirme y cambiar e ir tras el seguimiento de Jesús. Entonces el Señor invita hoy a lo concreto, ir más allá de lo que aparece. Quien come mi carne, ya no habla de pan bajado del cielo. Quien bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque permanece en mí y yo permanezco en él. Entonces, el participar de la Eucaristía, de la Santa Misa, supone un acto de intimidad, un acto de auténtica convivencia, un acto de verdadera espiritualidad que nos une con el Señor y que nos une también con los hermanos. Porque no hay unidad con Dios si no hay unidad con el prójimo. No hay unidad con Dios si no hay justicia. No hay unidad con Dios si no hay verdad. No hay unidad con Dios si no hay solidaridad. Y esos son los frutos de recibir auténticamente, verdaderamente al Señor en el sacramento de la Eucaristía. Porque el texto de hoy nos da para que nosotros vayamos a lo esencial, a la Eucaristía como el acto supremo del amor de Dios que nos salva, dando la vida y resucitando. Pero es que esto no solo en Jesús,
¿Cuántas acciones de muerte hay en nosotros? ¿Hay acciones de muerte o no hay acciones de muerte? Claro que hay acciones de muerte. Si queremos permanecer en las acciones de muerte, echémosle honda, echémosle punta y sigamos con nuestras injusticias, sigamos con nuestras mentiras de vida, con nuestras dobleces y permanecemos en la muerte. San Pablo nos dice que el pecado tiene sueldo. ¿Cuál es el sueldo del pecado, Antonia? El sueldo del pecado, ¿cuál es? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Y no es que Dios quiera muerte para nosotros. Cuando yo peco, yo le voy a echar la responsabilidad de mi pecado a Carlos Vargas. Se la voy a echar a él. Yo le voy a echar la responsabilidad de mi pecado a Bárbara Martini de Chapetón. A ella se la voy a echar. Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, si participamos de la Eucaristía como alimento de vida, eso significa que hemos abierto el corazón para que Jesucristo viva en nosotros y nosotros vivamos en el Señor. La vida del cristiano en el mundo, con sus luchas, con sus dificultades, con sus éxitos, aún con sus fracasos y todas las problemáticas que quieran ustedes, cuando el cristiano es coherente en su vida, como San Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo. Y el vivir es Cristo se tiene que mostrar en las cosas de la vida. Pero si comulgamos y participamos de la misa porque es costumbre, estamos todos jodidos. Si comulgamos y participamos de la misa porque así debe ser, estamos mal. La vida en el Señor quiere motivación. La vida en el Señor quiere fuerza y ánimo que nos viene del Espíritu. Fuerza y ánimo para saber dar los frutos en el aquí en Zacapa y ahora. Si uno ve Zacapa, no nos vayamos más allá, estamos bien, estamos magníficamente. Tenemos que dar aplausos a Zacapa como que si fuera jaripeo de feria. Tendríamos que hacer eso. Si somos honestos, nos damos cuenta que no. Y si somos honestos, nos damos cuenta también de la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene. Por eso Jesús nos habla hoy del banquete de la vida, comiendo su cuerpo y su sangre, dando los frutos en la vida concreta. La palabra se nos ha dado en esta Eucaristía y la hemos acogido con fe. Pero es que si la hemos acogido con fe, en lo cotidiano, en lo ordinario del cada día durante la semana, tenemos que vivir según la palabra. A la misa no podemos venir con las manos vacías. Lo que yo recibí, lo hago producir en la vida diaria durante la semana y eso traigo como ofrenda viva al Señor. Que se note que algo está pasando en nosotros. Por eso la palabra nos invita a revisar un poco
nuestra vida cristiana, porque el gran pecado de algunos de nosotros es el divorcio que hacemos entre fe y vida. Lo que yo creo aquí tengo claro en la mente, pero mi corazón en las cosas diarias de la vida va por otro lado. Eso no es vida cristiana. Es que empalman las dos realidades y está la coherencia de vida, así como Jesús, que se ha dado por nosotros, y también nosotros hemos de darnos por los demás, construyendo una comunidad mejor, construyendo una Zacapa, una Guatemala más digna de sus ciudadanos, porque la tenemos hecha pedazos en la corrupción y en la injusticia. Y la tarea es grande y nos corresponde a todos nosotros ser luchadores, y no vamos solos. ¿Quién va con nosotros? El Señor. Pero se necesita la fe para darnos cuenta que el Señor va con nosotros. Que la palabra nos ilumine, y sobre todo que la Eucaristía que vamos a recibir, no por costumbre, sino porque hemos abierto el corazón para que Cristo entre en mí y yo entre en Él, nos haga dar frutos de vida eterna.